Este es el inicio de una búsqueda de pistas. Pistas que nos llevarán a un capítulo oscuro de nuestra historia. Investigamos en un mercado. Aquí se venden cráneos humanos auténticos. ¿Me muestra lo que ha comprado? He comprado un maxilar inferior humano. Tenía un cráneo parcial, pero todavía me faltaba el maxilar inferior. Y sí, había oído hablar de este mercado, entonces pensé en venir aquí. Y sí, he encontrado lo que buscaba. ¿Qué secreto se esconde tras estos huesos? Cuando viajamos hacia el mercado, todavía no tenemos idea de lo que nos esperará exactamente. Está ubicado en Bélgica, justo al otro lado de la frontera. Allí se venderían cráneos humanos auténticos. Nos habían dado una pista de que algunos tendrían historias cuestionables. Al llegar, nos separamos. Una vez dentro, en un principio nos sentimos bastante abrumados. Hay criaturas muertas por todas partes. Es grotesco. Aquí se puede comprar de todo. La demanda es alta. Por todos lados hay también cráneos humanos. Para la mayoría parece normal comprar animales muertos y huesos. ¿Qué les parece esto? Es la tercera vez que vengo y me encanta. Hay tantas cosas que no se pueden ver en otro lugar. Y tantas curiosidades. Es fascinante cuántas cosas hay aquí. Al principio también era muy escéptico cuando vine por primera vez al mercado. Pensaba, sí, partes humanas, esto y aquello. Uno tiene prejuicios. ¿Y los cráneos humanos? Sí, es interesante, pero no los compraría. ¿Por qué? No lo sé, de alguna forma es una sensación extraña imaginar tener un cráneo humano en casa. Alguna vez fueron personas vivas. Al principio sabemos poco. ¿Quiénes eran? ¿Habrían aceptado vender sus huesos? El comercio masivo de cráneos humanos se realiza aquí de una forma completamente abierta. Todo parece estar permitido. ¿De dónde vienen? Hola, somos de la televisión alemana. De la NDR. Así es. Escuché que hablaba alemán. Sí, un poco. ¿De dónde vienen? Es una buena pregunta. Nadie lo sabe. ¿Conoce la historia de estos cráneos? En general, no. Lo llamativo es que muchos cráneos proceden de otras culturas. De Togo, un cráneo pigmeo de África. El pequeño también es africano, del Congo. Congo? Congo. And this one? From Africa, but I don't know where. Muchos cráneos tienen más de 100 años. Entonces todavía existían colonias, es decir, ocupación y saqueo de otros países. Hoy esto se considera un delito. ¿Hay aquí cráneos coloniales? Me ha llamado la atención un poco porque algunos museos los están devolviendo. ¿Cómo lo ven ustedes? No creo que encontraría por aquí un cráneo colonial. Al menos yo nunca he visto un cráneo colonial africano auténtico que realmente se remonte a esa época, que exista evidencia real de eso. En aquella época se transportaban a Europa en grandes cantidades y creo que es difícil demostrar que realmente procedan de allí. El organizador del mercado también es evasivo a la pregunta de si aquí hay cráneos coloniales. Dice que están en contra del racismo y el colonialismo. Queremos comprobarlo y por eso continuamos nuestra investigación de forma encubierta. Quizás así los comerciantes hablarán más abiertamente sobre el origen de los cráneos. Y después de algunos minutos, encontramos lo que buscábamos. Este es un cráneo de niño de Papúa Nueva Guinea, un cráneo ancestral. Tiene una pátina preciosa. Es una pieza rara, muy bella. Si quieres, puedes tomar una foto. 1.950 euros. Y sin dudarlo, nos cuenta de dónde vienen los huesos.
It's Europeans, Los europeos comerciaban con ellos durante el período colonial. English, and French, Iban y los robaban o los intercambiaban. or traded, or, you know. A pocos puestos de distancia, la situación es la misma. Un cráneo africano, un cráneo indonesio, un cráneo inuit. Este comerciante también dice que serían del período colonial. En aquella época se habrían utilizado para estudios raciales. Decían, puedes ver la diferencia. Los africanos son como los animales y los europeos son los mejores. Querían demostrar que su forma se parecía más a la de los monos. Eso es racista, pero era así. Un tercer comerciante, un coleccionista francés, nos da una idea del macabro sistema de precios de los cráneos coloniales. Este es un cráneo de Borneo de la cultura Dayak y cuesta 15,000. ¿15,000? 50.000, okay. This one, Este cráneo proviene de África. No sé qué región, pero es africano. but it's African. On the Tiene un orificio de bala. Su precio es 2,000. Oh, ¿le dispararon? Creo que sí. Un disparo. Aquí cualquier cosa puede aumentar el valor de un cráneo humano africano. Y entonces, finalmente, quiere mostrarnos la pieza favorita de su propia colección. Te mostraré lo más importante que tengo. Oh, ¿qué es eso? Una cabeza maorí de Nueva Zelanda. No queremos mostrar las fotos abiertamente. Lo que se ve es una cabeza maorí decapitada con piel, cabello y dientes, completamente tatuado. ¿La tiene en su Instagram? No, los maoríes quieren que les regresen las cabezas a Nueva Zelanda. De modo que él es muy consciente de que los países de origen exigen la devolución de sus cráneos, pero también sabe que en su casa la cabeza está a salvo de esto. all the things are who are in the museum. En una colección privada, nada de esto es un problema. ¿La tiene en su casa? Yes, but the price, Sí, y costó 100,000. ¿100,000? Es muy rara. Cabezas decapitadas, robos, disparos en la cabeza. Aquí esto no es un problema, sino más bien aumenta las ventas. Pero detrás se esconde un crimen aún mayor. Las potencias europeas, incluida Alemania, ocuparon en aquella época países extranjeros y los llamaron colonias. Allí sometieron a la población con una violencia brutal y se apoderaron de sus tierras y recursos naturales. Y en el siglo XIX y principios del XX, trajeron decenas de miles de cráneos a Alemania. Para ello saquearon muchas tumbas. Hubo una verdadera fiebre de coleccionismo. No tuvieron escrúpulos. Cada cráneo era un trofeo. En la actual Namibia, por ejemplo, las tropas alemanas cometieron un genocidio. Mataron de hambre a los Herero y los Nama, y fueron casi exterminados. Las cabezas de las víctimas fueron cortadas, empaquetadas y enviadas a Alemania, a pedido de científicos alemanes que querían medir estos cráneos. De esta manera querían demostrar la supuesta superioridad de la raza blanca. Las expediciones para museos también eran como saqueos. Tomaban lo que podían y robaban lo que querían, como estos cráneos ancestrales artísticamente decorados de Papúa Nueva Guinea. Este hombre incluso se filma mientras roba. Posa sonriendo junto a su botín. Solo en museos y colecciones alemanas se conservan hasta el día de hoy alrededor de 17,000 restos humanos. Teniendo en cuenta este oscuro pasado, ¿es realmente posible que se permita el comercio de cráneos humanos auténticos? Alguien que conoce sobre esto es Daniel Vine. Buen día, señor Vine.
Daniel Vine es curador de museo y consultor para aduanas. Él comprueba, por ejemplo, si la importación y el comercio de objetos controvertidos están permitidos por las leyes de protección de especies. Como director del Centro de Historia Natural de Hamburgo, conoce todas las criaturas en peligro de extinción. En el museo también tiene una vitrina para ello. Aquí en la vitrina se puede apreciar mejor de qué se trata. Dentro hay caracoles confiscados por la aduana, animales disecados, pieles de serpiente. Es interesante cómo reacciona la gente ante esta vitrina. Hay muchos que dicen, oh, esto parece un escaparate, y preguntan cuánto cuestan las cosas. Yo siempre les digo, 5 años de cárcel, 5.000 euros. Se trata de confiscaciones. Hay duras sanciones para quienes comercian con esto. Existen estrictas normas de protección de especies para plantas y animales como estos moluscos. Cuando se trata del comercio de cráneos humanos, las cosas son diferentes. Dicho con mucho cuidado, no es que esté automáticamente prohibido comprar, vender o transportar un cráneo humano a través de las fronteras. No es así. Parece que no hay ningún problema en comerciar con cráneos humanos, pero ¿se aplica esto también a los cráneos de la época colonial, resultado de robos y asesinatos? Hemos traído algunas fotografías que muestran cráneos de muchos países diferentes. ¿Cómo se ve esto? Entonces las cosas rápidamente se vuelven absurdas. Un ejemplo sería un cráneo decorado procedente de Oceanía, con caracoles y ciertas plantas adheridos alrededor. Un verdadero objeto etnológico muy llamativo. En este caso, el problema no es el cráneo, sino los caracoles. La que se puede identificar claramente es la especie XY, que está protegida y no puede importarse del exterior. Sin embargo, el cráneo en sí no está protegido. Entonces, si le quitamos los caracoles, ¿está todo bien? En la práctica, efectivamente es así. Se puede introducir el cráneo, pero no los caracoles. El comercio de estos caracoles está prohibido. Para vender un cráneo, primero habría que presentar pruebas concretas de que no se ha cometido un delito, un robo o asesinato. Y eso es difícil en casos particulares después de más de 100 años. Así que en principio, se podría seguir comercializando. Hola, ¿todo bien? Mikael Asilkinga de Camerún busca cráneos en Alemania para regresarlos a su tierra natal. A pedido de su gobierno, este científico investiga si en la colección antropológica de la Universidad de Gotinga existen cráneos coloniales de Camerún. Aquí estaban los cráneos de Camerún. Aquí se apilan las cajas. Cada una contiene un cráneo. Una vida que a menudo terminó brutalmente. Ver estos cráneos es como un testimonio de toda esa violencia. Y hay días que tuve que interrumpir mi trabajo porque era demasiado para mí. Ya ha encontrado 10 cráneos procedentes de Camerún. Es un gran logro. Datan de la época en que Alemania ocupó el país. En Camerún hay descendientes que desde hace más de 100 años han estado buscando desesperadamente los restos perdidos de sus familiares o el cráneo de algún líder venerado. Todos quieren saber dónde están esos cráneos. Y siguen buscando. Es decir, toda la comunidad tiene una sola pregunta en mente. Y es un trauma porque algunos pierden la esperanza. En su país natal, Camerún, los cráneos son una parte importante de la vida. Algunas familias conservan los cráneos de sus familiares fallecidos en sus casas, en habitaciones especiales dedicadas a los antepasados. A través de estos cráneos en sus casas se comunican con los difuntos. Por lo que esas habitaciones dedicadas a los antepasados son también lugares sagrados. Y luego le contamos sobre el mercado. Le mostramos que hoy en día todavía se comercializan cráneos de aquella época. Todavía no puedo comprender
cómo aún hoy haya gente que haga este tipo de cosas sin ningún problema. Ohne Probleme sowas tun. Es gibt gar keinen Preis. No hay precio para un cráneo de un antepasado. Weil, ja, die Leute. Sí, la gente quiere ponerle un precio, pero para mí no tiene precio. Keinen Preis. Es No puede tener precio. Preis geben. Porque para ti se trata de una persona y no de un objeto. Sí, es una persona y debe Diese conservar su humanidad. so bleiben. Pero la dignidad humana no cuenta. Hoy no más que en el pasado. Para Micaela Silkinga, la injusticia colonial no acaba. Weil die Grenze war immer so beweglich. Nos adentramos aún más en el mundo de los comerciantes y sus compradores. En las redes sociales nos encontramos con las primeras ofertas de venta, especialmente en Instagram. Este cuesta unos 9.000 euros y es una oferta. También tengo esto, envíos a todo el mundo, envíos a nivel mundial y asegurados. Encontramos colecciones enteras de cráneos, incluso en vitrinas, como en un museo privado. En Instagram parece haber una verdadera red de coleccionistas y comerciantes de cráneos humanos auténticos. Algunos provienen de culturas que decoran sus cráneos ancestrales de forma elaborada, por ejemplo con plumas. También detrás de esa máscara de arcilla se esconde un cráneo auténtico. La red en torno a estos cráneos humanos es enorme. Y una y otra vez nos encontramos con evidencia de que muchos cráneos provienen de antiguos territorios coloniales. Por ejemplo, de Camerún, Congo, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y una y otra vez África. Muchos cráneos se ofrecen a la venta abiertamente. Por 1.000, 2.000 euros o más. Exploramos la plataforma sistemáticamente. Al final encontramos cientos de cráneos que se sospecha que datan del período colonial. No podemos comprobar esto con exactitud. Nos llama la atención en particular un comerciante inglés. Tiene 73.000 seguidores, uno de los más importantes aquí. Le escribimos. Quizás pueda contarnos más sobre esta red y el comercio. Este comerciante ha respondido. Vive en Londres. Podemos ir a su casa. Además de su negocio online, también tiene una pequeña tienda al norte de Londres. Hey. Hola. Encantado de conocerlo. Gracias por invitarnos. Henry Scragg es una figura llamativa. Y cuando entramos a su tienda, en un principio quedamos bastante abrumados. Ni siquiera sabemos hacia dónde mirar. Cráneos humanos junto a cráneos de animales, huesos de todo tipo. Aquí vende todo como curiosidades. Los huesos proceden de coleccionistas privados, museos o colecciones médicas. Los comercializa principalmente en línea y dice haber vendido ya miles de cráneos. Vendo a todo el mundo. Realizo envíos en Europa, a Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Para mí es mucho más complicado enviar restos de animales porque hay muchas especies que están en peligro de extinción.
El comercio de cráneos humanos no le representa mayor problema. El cráneo no es la persona que eres, sino solo un recipiente. ¿Hay aquí cráneos que tengan más valor que otros? Sí, están deformados, si tienes algo así como cráneos tribales, es decir, cráneos de antiguos guerreros o cráneos ancestrales, momias. Lógicamente, cráneos de niños, bebés, cualquier cosa que sea de alguna manera diferente. Aquí tengo unos cuantos cráneos tribales que valen un poco más. ¿De dónde vienen? Estos son de Bamileke, es decir, de África. Probablemente se trate de un cráneo Dayak o también puede ser un estilo Dayak. Ese creo que era de Haití, un cráneo vudú. Este es del Congo, este también un Bamileke, así que de África. Los coloridos cráneos Bamileke con cuentas, por ejemplo, proceden de Camerún. Son de principios del siglo XX, cuando Camerún era una colonia alemana. También nos enteramos que otros cráneos tribales probablemente proceden del mismo período. ¿Podrían tener procedencia colonial? Que no sepamos exactamente de dónde proceden no significa que haya algo ilegal, que hayan sido robados o que tengan algún tipo de historia negativa. Mientras Henry Scragg no sepa nada concreto sobre el origen de sus cráneos, al parecer no le resulta problemático. Prefiere ignorar cualquier posible injusticia que pueda estar relacionada con estos cráneos. Una injusticia que a menudo se reprime. Qué bueno poder encontrarnos. En Berlín nos encontramos con Mnyaka Sururumboro de Tanzania, que también fue una colonia alemana. Desde que llegó a Alemania siendo joven, ha estado buscando un cráneo en particular. En su tierra natal llevan más de 40 años esperando que lo encuentre. El cráneo de Mangi Mili, un luchador de la resistencia que fue ejecutado por los alemanes. ¿Cuánto tiempo más? Llevamos esperando más de 100 años. ¿Hasta cuándo? ¿Y el dolor sigue siendo tan grande como entonces? ¿Cómo entonces? Podemos mostrarle las fotos del comercio que se lleva a cabo en Instagram. Le habíamos preguntado con antelación y le advertimos. No son fotos agradables. Ya habíamos hablado de si estaría bien verlas juntos. También tuvimos algunas ofertas de Camerún, de Togo. Es increíble. No puede entender que esto aún no esté prohibido. ¿Cómo podemos tolerar y permitir este tipo de cosas? Esto me preocupa. Para él, los cráneos robados son una evidencia visible de la brutal violencia del colonialismo. Pero muchos alemanes no quieren que eso se les recuerde. Algunos creen incluso que el periodo de ocupación alemana no habría sido tan malo después de todo. Dicen, estuvimos allí muy poco tiempo y éramos muy queridos. Queridos, ni remotamente. Y respecto al poco tiempo, les dije, esos 30 años fueron el infierno. Hubo guerra hasta el final. Un recordatorio que hoy muchos consideran irrazonable. Todavía. ¿Y qué dice la compañía Meta, a la que pertenece Instagram, sobre nuestra investigación? Meta solo responde por escrito. El comercio de partes humanas viola nuestras normas comerciales y comunitarias. No dicen nada sobre por qué este comercio se sigue llevando a cabo.
Nos encontramos en Maguncia con Christa Blum. Hay algo en su vida que siempre le recuerda la época colonial. En el sótano de su casa se guarda un antiguo cráneo ancestral. En realidad nunca quiso tenerlo. Este cráneo proviene de Nueva Guinea. Ella lo heredó. Está sencillamente ahí, es parte de mi historia. Sí, de la historia. Por eso le agradezco que me dé la oportunidad de hablar de ello. Lo sacaré con mucho cuidado. ¿No le resulta incómodo sacarlo? No me resulta un placer, pero es la realidad. Y quisiera saber cuál es su historia, cuál fue la historia de esta persona y bajo qué condiciones murió. Nadie sabe nada de él. En su familia no se hablaba de eso. Solo sabe que sus abuelos lo trajeron de Nueva Guinea. Fueron misioneros allí cuando aún era una colonia alemana y se llamaba Tierra del Emperador Guillermo. Permanecieron allí durante años con el objetivo de convertir a la gente al cristianismo. Las fotografías del álbum familiar muestran una convivencia armoniosa con los lugareños. Ahí habían hecho un cochecito que parecía una silla de ruedas. Este era mi padre pequeño. Su padre solo hablaba de lo maravillosa que había sido su infancia allí. Siempre hablaba de todos los animales y principalmente de los zorros voladores, unos murciélagos que cazaban. Pero el cráneo que trajeron los abuelos consigo, ¿cómo encaja en esta bella historia? Esa pregunta nunca la dejó en paz y en algún momento comenzó a cuestionar los hermosos recuerdos de la familia. Christa Blum investigó documentos antiguos. De pronto descubrió unas fotografías que le habían pasado desapercibidas durante mucho tiempo y que cuentan una historia diferente. Allí dice... ¿Qué dice? ¿Puede leerlo? No. Dice quema de los artilugios mágicos. Ese es un tema particularmente terrible. Aquí está con una túnica y... Sí, como autoridad. Tenían que estar allí todos y ver. Ahora dicen que nuestra cultura está mal. Nuestros artilugios mágicos o superstición o como quieran llamarlos debe ser destruida. Y esto debe ser así para que acepten la otra fe. Es horrible. Sí, lo que realmente se destruía es la identidad y la cultura. Expresión de poder y superioridad. Esta quema me parece particularmente terrible. Y entonces encontró algo más sobre el cráneo. Reapareció en los archivos de su padre. Esto es de un artículo del periódico local, ahí está. Ahí está el cráneo. La foto muestra a su padre con el cráneo ancestral. Lo utiliza incluso para promocionar la misión. La idea básica del artículo: solo con la ayuda de los blancos superiores pueden los paganos encontrar la verdadera fe. También vivían su vida cotidiana con ellos. En definitiva, también eran sus amigos y los niños jugaban juntos. Y aún así siempre eran mejores y los que sabían más. Christa Blum quiere que el pasado de su familia no siga siendo romantizado. Quiere afrontar el hecho de que sus abuelos también fueron parte del violento sistema colonial. Detrás de esto hay una historia problemática, por no decir terrible. El cráneo sigue siendo parte de su historia. Christa Blum quiere regresar sin falta el cráneo ancestral a Papúa Nueva Guinea, pero hasta ahora no ha encontrado ningún organismo que pueda ayudarla. Mientras tanto, el comercio de estos cráneos continúa aquí sin pausa. Un cráneo ancestral igual al de Christa Blum se venderá en una subasta de arte en Wurzburgo. Lo encontramos en el catálogo de ventas.
Precisamente este cráneo. Está cubierto de arcilla y muestra el rostro del difunto. Dice que se trata de un cráneo ancestral del río Sepik en Papúa Nueva Guinea. El cráneo de Sepik será subastado aquí en Wurzburgo, en una casa de subastas de lo que denominan arte tribal. También nos encontramos brevemente al subastador. Él no quiere decir nada delante de la cámara. Y no se nos permite filmar dentro, pero hay una transmisión en vivo de la subasta. Ahora empieza. 9.000 euros por este artículo ancestral de la cultura Sepik. 9.000 euros a la una. 9.000 euros a las dos. ¿Nadie da más? 9.000 euros a las 3. Se ha vendido por 9.000 euros. Lo compra un postor anónimo de Internet. No sabemos quién es el comprador. Pero entablamos conversación con algunos coleccionistas de arte. Al parecer a muchos les parece normal comprar y coleccionar estos cráneos ancestrales de la época colonial. ¿Alguna vez ha pensado en el origen de estos cráneos ancestrales? Siempre se sabe de dónde provienen. Tengo un cráneo que era de la colección del director de un museo de Hamburgo. Estas cosas han estado en el mercado durante años aquí en Europa, así que de hecho no hay absolutamente ningún problema. Pero si, por ejemplo, se hubiera tomado un cráneo como botín de guerra, eso es algo que, sin duda, ocurre en los conflictos. Ese tipo de cosas pasan en todas las guerras, incluso hoy en día. Pienso que sigue su curso y creo que estas culturas de esta manera sobreviven y que en un futuro estos países podrán volver a comprar sus cosas. Estos cráneos que tienen tanto valor cultural por las ceremonias que se realizaban con ellos no necesitan ser devueltos porque en Europa están mucho mejor protegidos. En realidad allí una minoría cada vez más reducida se interesa en ello. De todos modos, volverían pronto al mercado. Ya hay africanos muy ricos. Lógicamente, se han enriquecido en gran medida gracias a la corrupción, pero así son las cosas. Y una vez que entiendan lo importante que es esto, las cosas se conservan aquí, por así decirlo. Y si ven que son importantes, en un futuro desembolsarán mucho dinero en ellas. Creen que estos antepasados extranjeros serán mejor conservados aquí. De todos modos, en los países de origen no se interesan por ello. ¿Es esto realmente así? Intentamos rastrear los orígenes del cráneo de Sepik y quizás encontrar incluso a los descendientes. Nuestra búsqueda comienza en Hamburgo. En aquella época, este puerto era la plaza comercial en Alemania para todo lo que llegaba de las colonias. Comerciantes, soldados y marineros traían consigo lo que para ellos era exótico. También cráneos y huesos humanos. Ya en aquel entonces existía un comercio muy activo en este sector. En aquella época, numerosas empresas tenían su sede en Hamburgo, especializadas en el comercio de animales, personas y arte de las colonias. Una empresa de Hamburgo también vendió en esa época el cráneo ancestral del río Sepik. Una primera pista. Y esta nos lleva al antiguo Museo Etnológico de Hamburgo. El archivo todavía conservaría documentos sobre esta empresa comercial. En estos documentos pronto nos encontramos con cráneos, los denominados cráneos raciales. Los encontramos en facturas y listas. Tambor Nueva Guinea, cinturón, campana, adorno pectoral, cráneo, 45 marcos. Nueva Zelanda,
Cabeza tatuada, cabello preservado. Entonces encontramos una pista que nos ayuda a responder la pregunta: ¿cómo llegó hasta aquí el cráneo ancestral del río Sepik? ¿Quién lo trajo a Alemania? Fue un explorador alemán. Y aún hay más. De sus expediciones trajo otros restos humanos, cráneos e incluso cabezas enteras decapitadas. Incluso utilizó a víctimas del genocidio alemán para lo que llamaban estudio racial. En sus informes escribió después: pude aprovechar a las víctimas de la guerra y extraer partes de cadáveres frescos de indígenas, un valioso complemento al estudio del cuerpo vivo. Solía tener a mi disposición hotentotes cautivos. También encontramos el informe crucial de investigación sobre su expedición a Nueva Guinea. Ahora se pone interesante. ¿Habrá algo aquí sobre nuestro cráneo ancestral del río Sepik? Al final del libro hay fotografías. Aquí hay cráneos recubiertos, cráneos humanos auténticos, como los que se vendieron en la subasta. Los ojos de caracoles, la pintura, el cabello. Y lo interesante es que también asigna a estos dos a la aldea número 25, Chesbandai. ¿Será esto un descubrimiento clave? ¿Es uno de estos cráneos fotografiados aquí el cráneo ancestral que estamos buscando? Volvemos a comprobarlo de a dos. No es fácil porque la pintura de uno de ellos ya se ha desvanecido bastante. Se ven muy similares. Así que ahora buscamos la aldea 25, de donde los tomó el investigador en aquel entonces. 29. 23, 24, 25. Ahí está, Chesbandai. Las aldeas allí son muy pequeñas. Intentamos acercarnos. Papúa Nueva Guinea se encuentra al norte de Australia. Hacemos zoom en el río Sepik. Tengo Yamanumbo. Sí, pero está cerca. Mira, ahí está esa M. Cerca del río encontramos un alojamiento turístico llamado Crocodile Lodge, con el número de teléfono del propietario. Ahí también hay un número de celular. ¿Puedo escribirles? Sí, sería muy bueno. Quizás pueda ayudarnos. Y efectivamente logramos comunicarnos con él. Gideon Marlowe, propietario del Crocodile Lodge, graba para nosotros estas imágenes de él mismo y del río Sepik, y busca a un descendiente del cráneo ancestral de la aldea 25. Estamos a punto de tener una videollamada. ¡Oh, genial! ¡Funciona! 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 Es increíble. Ha encontrado un descendiente y ya le ha mostrado las fotografías de los cráneos ancestrales. Estoy con Peter ahora. Estás con Peter. Encantada de conocerlo. Él es Peter Kipma. Quiere contarnos lo que sabe sobre los cráneos ancestrales. Cuando vi las fotos, recordé lo que me contó mi abuelo sobre estos cráneos. Él estaba muy molesto y decía, ¿por qué nos quitaron a nuestros héroes del río Sepik? Las cabezas de nuestros antepasados. Esta es nuestra historia. ¿Por qué nos la quitaron? ¿Fueron los alemanes? Sí. Fueron los primeros blancos en llegar a nosotros en el río Sepik.
Los alemanes con el barco. Cuando vinieron en barco y se llevaron todos los cráneos, nuestros abuelos tuvieron miedo. No pudieron defenderse. Temían que los alemanes los mataran, así que dejaron que los alemanes se llevaran los cráneos. Temían por sus vidas. Y entonces queremos hablar con él sobre su comercialización. Le mostramos el cráneo ancestral que fue vendido en la subasta. Al principio, Peter piensa que el cráneo está en un museo alemán. Le lleva un tiempo comprender que fue vendido de forma privada. Lamento decirle esto. Venden a sus antepasados. No pueden venderlos. Si todavía los tuviésemos, nunca haríamos algo así. No es justo que nos los hayan quitado y que ahora los estén vendiendo. Ahora hacen dinero con ello. Los cráneos ancestrales son sagrados. Vienen de nuestros antiguos guerreros. Son héroes. Nuestro legado. Los cráneos ancestrales siguen siendo muy importantes hoy en día. A Peter no le ayuda mucho que la casa de subastas ya no quiera subastar cráneos coloniales en el futuro. Nuestras costumbres y la cultura de nuestro pueblo fueron destruidas. ¿Cómo podemos hablar de ellas si estas costumbres y tradiciones fueron destruidas y nunca llegamos a conocerlas realmente? Eso es difícil. Y me pregunto, ¿verán mis hijos alguna vez estos cráneos ancestrales o no? El rastreo de los cráneos nos llevó al otro lado del mundo. Incluso 100 años después, el dolor de la época colonial todavía afecta hoy a la familia de Peter Kipma. En nuestro viaje descubrimos mucho sobre nosotros mismos. Detrás de los cráneos que al principio nos parecieron grotescos, se esconden nuestros crímenes reprimidos. Es hora de asumir esta parte oscura de la historia.